vez que dos mensajes míos afuera de nuestra serie de Romanos para hablar de los requisitos y responsabilidades de los diáconos, también la crucifixión de nuestro Señor. Ahora vamos a regresar a la serie de Romanos. Alguien describió Romanos como la carta más importante que ha sido escrito. Martín Lutero decía que Romanos fue realmente la parte principal del Nuevo Testamento, digno de ser conocido palabra por palabra por cada creyente, y algo que se hace más preciso, con un sabor mejor, lo más que está estudiándolo. Juan Calvino decía que el entendimiento de la carta a los romanos abre entendimiento de toda la Biblia. Aún con sus 16 capítulos, como está dividido en nuestras Biblias, uno puede leer toda la carta en voz alta en 1 hora más o menos. Es compacto, pero relleno con enseñanza. John Piper decía que Romanos es la más importante obra teológica cristiana que ha sido escrita. Y aunque la teología de la carta y su argumentación teológica es tan extensa, profunda y precisa, debemos reconocer que la carta a los romanos es mucho más que un libro teológico. Es también inmensamente práctico. Y más que ser un libro teológico, es una carta misionera, escrita para solicitar el apoyo de la iglesia de Roma para el viaje misionero deseado de Pablo hasta España, mientras unificando la iglesia en el Evangelio por medio de aplicar las lecciones aprendidas desde sus recientes conflictos en Galacia y Corinto, mientras defendiendo su teología contra tales acusaciones. Pues la última vez que prediqué en Romanos fue los versículos 14 al 16 de capítulo 1. Y allí tocamos brevemente con los versículos 16 y 17, pero regresaremos ahí ahora. Empezamos la carta y enfocamos en el contenido de la introducción de la carta, que es capítulo 1 hasta versículo 17. Y tocamos con esta porción en una manera práctica con las exhortaciones apropiadas. Y con propósito, no di una sobrevista panorámica de la carta al inicio, sabiendo que vamos a llegar al tema principal, ahora retocando los versículos 16 y 17, donde encontramos el tema principal, o sea, el mensaje teológico del mensaje de la carta a los romanos. Entonces ahora, aún entre el mensaje número 5, de nuestra serie expositiva de la carta, quiero tratar ambos con el tema teológico y el flujo del argumento del apóstol Pablo. En un sentido, trataremos con el tema presentado en los versículos 16 al 17 de capítulo 1 por ver el flujo de la carta, para que podamos saber dónde estamos entre el argumento teológico mientras avanzamos por los textos con el fin de interpretar los pasajes precisamente y entonces aplicar los principios bíblicos correctamente. No se preocupen, no sea mi intención ahora intentar predicar una exposición de toda la carta en un solo domingo. Pues no estoy seguro que predicaré toda la carta en una sola década, ni mucho menos un solo domingo. Pero quiero apoyarles a tener un mapa abierto, mostrando el camino, para que puedan identificar los letreros al lado del camino que indiquen los movimientos principales que encontramos entre la serie sobre la carta.
Entonces, si Dios lo permite, ahora empezaremos en Romanos 1, 16 al 17, para ver el tema y progresaremos a una jornada de manera panorámica por medio de la carta para conocer el camino donde vamos a viajar entre nuestro estudio de la carta. E incluiré varias exhortaciones y palabras de ánimo entre nuestra jornada. Entonces, Romanos 1, 16 al 17 otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, damos gracias por este glorioso Evangelio que fue dado a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Damos gracias por la resurrección que muestra su poder sobre la muerte y entonces sobre la pena del pecado que es la muerte. Damos gracias por la carta a los romanos que también fue dado a nosotros por la inspiración del Espíritu Santo para apoyarnos, profundizar en el conocimiento del Evangelio, en los diferentes aspectos del Evangelio y en las implicaciones del Evangelio para nuestras vidas, para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad, en el poder del Evangelio que transforma nuestras vidas, el poder del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios por medio del Evangelio para conformarnos a la semejanza de Jesús. Pido, Señor, que entre esta predicación día de hoy, como una sobrevista panorámica de la carta, podemos entender su mensaje en total, como fue una carta dada aún para ser leído en una sola exhibición ahí en la iglesia, ahí en Roma. Pedimos que tú nos ayudes de entender cómo las diferentes secciones de la carta se conectan con el argumento de Pablo en esta carta, para que podamos entrar cada pasaje entre los estudios próximos y entender los contextos en su contexto más amplio de la carta. No solamente para rellenar nuestras cabezas con información y tener más conocimiento teológico, pero para entender mejor cómo es nuestro Señor y adorarle a ti, Señor, más desde nuestros corazones. Pido en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el sentido más básico, el principal de la carta es el glorioso Evangelio de Dios. El glorioso Evangelio de Dios. El Evangelio, o sea, las noticias buenas de Dios y sobre Dios. ¿Y qué hacemos con buenas noticias? Anunciamos y proclamamos las noticias buenas. Cuando recibimos una buena noticia del médico, después una preocupación, tenemos deseo de decir a los demás, recibí buenas noticias. Cuando recibimos buenas noticias, a lo mejor uno de nuestros hijos va a tener un bebé y regalarnos otro nieto. Anunciamos a todos. Cuando recibimos buenas noticias, la respuesta natural es que queremos decir a los demás. Y esto debe ser nuestra respuesta al Evangelio. Tristemente, por muchos, reciben el Evangelio y los beneficios del Evangelio y se guardan. Y no están anunciando a los demás que necesitan escuchar el Evangelio de Dios.
regresaremos a vez en cuando entre el estudio de Romanos, que habla del tema del Evangelio, a platicar más sobre el Evangelio y nuestro llamado a confiar en y enunciar el Evangelio. Sabemos que el Evangelio está siendo enfatizado en Romanos por ver su énfasis desde principio al fin. Aún ambos podemos ver su énfasis en la introducción y también en la conclusión de la carta. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe. Brincando a la conclusión de la carta, Romanos 15, 16, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. 19 al 20, he predicado en todo su plenitud el Evangelio de Cristo. Versículo 20, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. Y 16, 25, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son las noticias buenas? Pues en forma más sencilla podemos decir que el mensaje es el mensaje que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que creerán en Él. Los pecadores necesitan arrepentir de sus pecados y confiar en Jesús y su obra en la cruz y su resurrección. En el sentido más básico, el tema principal de la carta entonces es el glorioso Evangelio de Dios. Pero podemos aún ver un poco más profundo que la carta a los romanos es una defensa del Dios justo, salvando a los injustos por medio del justo Jesucristo. Ha sido declarado, el Evangelio revela cómo el Dios justo justamente justifica a los injustos. El Evangelio revela cómo el Dios justo justamente justifica a los injustos. ¿Cómo puede un Dios justo y santo declarar justo y santos los pecadores injustos y todavía ser justo y santo él mismo? El Evangelio revela cómo el Dios justo justamente justifica a los injustos. Pablo, como un buen abogado, presenta el argumento en defensa de Dios en salvar a los pecadores. Pablo anticipa las acusaciones en contra y se quita los argumentos incorrectos aún antes que pueden ser usados. El Evangelio revela cómo el Dios justo justamente justifica a los injustos, ambos judíos y gentiles. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede ser? Es por fe, aparte de la ley. Es por fe, aparte de lo que nosotros podemos hacer. Es por fe, aparte de las obras humanas. ¿Y por qué hace? Últimamente es para la gloria de Dios. Dios justifica a los injustos por fe en el justo Jesús para su propia gloria.
Llegando al fin de capítulo 11, sobre la doctrina del Evangelio, y antes que llegue a aplicación de las implicaciones del Evangelio, Pablo declara en capítulo 11, empezando en versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensa? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Aún así, es porque anunciamos y proclamamos el Evangelio de Dios. Queremos que otros puedan ser transformados por el poder del Evangelio para que sean convertidos en adoradores de Cristo, glorificando a Dios. Pues sí queremos que otros puedan escapar la pena del pecado, la muerte, o sea, la eterna separación de la misericordia, gracia y amor de Dios en el infierno. Y también queremos que otros puedan experimentar el gozo en Cristo con la vida abundante aquí en la tierra y la vida después con Cristo en el cielo. Pero aún así son beneficios al hombre arrepentido del Evangelio y nada más. Últimamente el Evangelio es para la gloria de Dios. Para que los pecadores injustos puedan ser justificados y imputados con la justicia de Cristo, para que puedan ser adaptados para cumplir el propósito, para que fueron creados, para que puedan reflejar brillantemente la gloria de Dios y la adoración de Cristo y la exaltación de Él. Es necesario que sean justificados con todos sus pecados de comisión borrados y con todos sus pecados de omisión perdonados por recibir la justicia imputada de Cristo, quien cumplió por su obediencia activa toda justicia. Un Dios santo y justo no puede aceptar el pecador en su presencia y no puede ignorar el pecado por solamente cerrar sus ojos. Alguien tenía que pagar el precio y la paga del pecado es la muerte. Entonces, en su defensa o vindicación del Dios justo en salvar, o sea, justificar a los injustos, Pablo presenta su argumento inspirado. Ya estamos viendo la introducción de la carta, lo que tenemos en capítulo 1, versículo 1 al 17. Después que la introducción, en el capítulo 1 al 17, tenemos la condenación. La condenación empieza en capítulo 1, versículo 18 y sigue hasta capítulo 3 y el versículo 20. Entre la sección sobre la condenación podemos ver la justicia de Dios necesitada. La introducción y después la condenación, la justicia de Dios necesitada por todos. La universalidad de la necesidad de la justicia de Dios. Las buenas noticias de Dios presupone las malas noticias. La mala noticia es que todos han fallado. Ninguno son justos. Y la justicia perfecta es el requisito para entrar a la presencia de Dios. Para entrar al cielo. La noticia mala es muy mala. Por dos razones. Por quién es Dios y por quiénes son nosotros. Dios es el creador santo que no puede ignorar nuestra rebelión contra nuestro rey Dios. Él es santo y justo. Y nosotros somos pecadores injustos. Todos.
La condenación y la necesidad de la justicia de Dios es universal. Ninguno son justos, todos han pecado. Entonces, capítulo 1, versículo 18 hasta 3:20, la condenación, la justicia de Dios necesitada por todos. Pablo muestra la injusticia de la humanidad en 3 partes. Los gentiles, o sea, los que nunca han escuchado el Evangelio, son condenados por rechazar aún el conocimiento de Dios revelado por la revelación general, por la conciencia, por la creación. La creación declara la gloria del Creador, pero ellos aplastaron la revelación de Dios, adorando la creación en lugar del Creador. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringan la verdad, aplastan la verdad. Están tapando sus oídos, están cerrando sus ojos, no quieren ver la verdad porque no quieren someter al Rey, el Creador, el Dueño. Pero anticipando que los judíos y hombres religiosos podrían responder que ellos son mejores que los gentiles porque ellos han recibido la palabra de Dios. Pablo quitó su argumento aún antes que podrían usarlo, declarando que son sin excusa. Que ellos, aún recibiendo la revelación especial de Dios, no han guardado la ley de Dios. Que ellos no deben estar juzgando a los demás cuando ellos mismos, aún con más oportunidad a conocer a Dios, han rechazado a Dios en sus corazones. Y tal mensaje puede ser aplicado aquí. Aunque ustedes han recibido el mensaje de la palabra que más específicamente revela el Evangelio de Jesucristo, algunos, a lo mejor aquí, todavía no han arrepentido de sus pecados y no han confiado en Cristo para recibir el perdón. Algunos confían que son mejores que los demás, mucho mejores que los que ni asisten a la iglesia y aún no han escuchado la palabra, pero al mismo tiempo por su orgullo no han reconocido su propia necesidad de la justicia de Dios. Y eso no fue suficiente de declarar que ambos los gentiles y los judíos son injustos pecadores. Hay una tercera manera que él presente la necesidad de la justicia de Dios. Pablo entra en su último argumento sobre la justicia de Dios necesitada por todos. Dice Romanos 3, 9 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos son condenados. Los griegos o gentiles que nunca han escuchado el Evangelio son condenados por rechazar la creación, por rechazar la conciencia, por rechazar la relación general de Dios. Los judíos y religiosos son condenados, aunque recibieron la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, y tenían mucho más oportunidad de conocer cómo es Dios. Desde sus corazones no confiaron en Dios.
confiaron en sus obras. Y si este no fue suficiente decir que los gentiles y los judíos son condenados, capítulo 3 de Romanos, él dice, todos son condenados. Todos necesitan la justicia de Dios. Los que nunca han escuchado el Evangelio son condenados por rechazar la revelación general de Dios, capítulo 1. Los que recibieron la palabra, o sea, revelación especial de Dios, pero rechazaron el mensaje, son condenados, capítulo 2. Y para ser aún más enfático, en capítulo 3, todos son condenados y necesitan la justicia de Dios. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Pero dejado que hemos pecado, no podemos glorificar a Dios en nuestra condición pecaminosa. No podemos cumplir con el propósito para que fuimos creados, dejados a nosotros mismos. Si tú estás aquí y a lo mejor has asistido y estás escuchando la palabra, a lo mejor viene porque sus padres están llevándote, a lo mejor viene porque alguien en la familia es cristiano y pues viene con la familia, yo no sé. Pero si tú estás aquí y nunca has arrepentido de tus pecados, no has confiado en Cristo Jesús todavía en tu vida, tú estás bajo la condenación de Dios. Tú necesitas la justicia de Dios. Tú necesitas lo que no puedes producir. Porque el requisito para entrar al cielo, el requisito para estar en la presencia del Dios justo y santo, es la perfección. La justicia perfecta solamente uno tiene, Jesucristo mismo. Por su obediencia activa, por su cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Él es el justo. Y tú necesitas la justicia de Cristo imputada a tu vida. Es la única manera que puedes recibir la salvación. Todos necesitan la justicia de Dios. Todos son condenados. Y un Dios justo no puede declarar justo los injustos por solamente ignorar su pecado. De esta manera Él no estará todavía justo. Alguien que tiene que recibir la paga del pecado, que es la muerte, la separación eterna de la misericordia y gracia y amor de Dios. Nota, yo no decía la separación eterna de Dios, porque aún ahí en el infierno va a reconocer que Dios, quien está en todos lugares, está allí como tu juez, porque todavía estás bajo la condenación de Dios. Vas a experimentar la ira de Dios día tras día, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por toda la eternidad, por no recibir la justicia de Dios. Y eso es donde las noticias tan buenas, el Evangelio, lleguen a su argumento. Capítulo 1 al 17, la introducción. Capítulo 1, 18 hasta 3:20, la condenación, la justicia de Dios necesitada por los gentiles, por los judíos, por todos. Y empezando en capítulo 3, versículo 23, hasta capítulo 8, versículo 39, entramos a la próxima sección mayor de la carta. Capítulo 3, 21 al 8, 39, la salvación, la justicia de Dios provista. La salvación, la justicia de Dios provista. Las noticias malas son muy malas, pero las noticias buenas son bastante buenas. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora
Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, conformada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El Evangelio revela cómo el Dios justamente justifica a los injustos por medio de la fe en el justo Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para demostrar su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo puede ser que un Dios justo puede justificar a los injustos sin perder su justicia? Eso es la pregunta. Y Pablo nos da el argumento claro para mostrarnos la respuesta para la gloria de Dios. Y cómo presentó la condenación, o sea, la justicia de Dios necesitada en 3 partes. Ahora hace algo similar con la salvación, la justicia de Dios provista. Está presentada entre 3:21 al 8:39 como 3 subdivisiones. Van a ver la salvación pasada, la justificación 3:21 a 5:21. La salvación presente, la santificación 6:1 al 8:17. Y la salvación futura, la glorificación 8:18 hasta 8:39. La salvación, la justicia de Dios provista, parte 1. Justificados por la fe. En la terminación de capítulo 3. 3:26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Después el ejemplo de la fe de Abraham en capítulo 4. Porque, versículo 3 al 5, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fe, justificado. Creyó y fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si estamos trabajando por alguien, pues merecemos algo. Van a pagar lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? La muerte nada más. Necesitamos recibir la justicia de Dios. No porque merecemos, porque absolutamente que no merecemos. Recibimos por confiar en quien obró perfectamente. En un sentido siempre decimos que la salvación no es por obras. Y es verdad, no es por nuestras obras. La salvación es por obras. La obra de Cristo. En cumplir toda justicia. En cumplir toda la voluntad de Dios. En nunca pecar los pecados
comisión, cometer pecados, y en cumplir toda la justicia de Dios. Nunca pecar pecados de omisión, de no obedecer. Su obediencia activa y perfecta se califica a Él de ser el perfecto Cordero de Dios, de ser nuestro sustituto si creyéramos en Él. Eso es el mensaje del Evangelio. Escrito está, este no es algo nuevo. Él está regresando a Abraham. Esto es el mensaje. No podemos decir que no, los de Israel en el Antiguo Testamento fueron salvos por sus obras, pero ahora somos salvos por la gracia. No, solamente había una manera de conocer a Dios, de ser salvado, de ser perdonados, por fe, recibiendo la gracia por fe. Escrito está, no es algo nuevo, siempre ha sido el plan de Dios. Romanos 4, 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente por él, fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En capítulo 5, Pablo nos muestra cómo es que nuestra fe en Jesús y su crucifixión y resurrección nos transforma por causa del obra de Jesús. Romanos 5, 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Versículo 17 al 19. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La salvación, la justicia de Dios provista. Parte 1, la salvación pasada, la justificación en el momento de la salvación. 3:21 hasta 5:21. Justificado por la fe en Jesucristo y su obra. Su justicia cumplida en la perfecta obediencia para ser el sustituto para los injustos, pagando la pena del pecado en el lugar de los pecadores, para que ellos por la fe puedan recibir la imputación de su justicia, o sea, ser justificados por Dios. Aún podemos decir que los que fueron seleccionados, elegidos en la eternidad pasada, todavía bajo la condenación, hasta que reciben el regalo de la fe, hasta que responden con fe en la obra de Jesucristo y ser justificados. Y entonces reciben la imputación de su justicia en este momento. Esta es la parte pasada, la justificación. Parte 2,
presente, la santificación, empezando en capítulo 6. Y Pablo, como buen abogado, está anticipando una creencia incorrecta por los que pueden pensar que la gracia de Dios puede ser utilizado como licencia a pecar. Pues si nuestros pecados están perdonados por gracia, por medio de la fe, ¿por qué no sigue pecando para magnificar el poder de la gracia? Y Romanos 6, 1 y 2 da la contestación de Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. No puede ser. Absolutamente que no. No sea posible. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí él empieza a mostrar la incongruencia de tal pensamiento. Muestra que somos ahora libres, no solamente de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Libres de la esclavitud del pecado para servir a Dios. Aunque necesitamos ahora empezar a vivir en la práctica de nuestras vidas, como somos posicionalmente en Cristo, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Tú y yo, si somos creyentes verdaderos, justificados por la fe, podemos resistir la tentación a pecar y vivir prácticamente en la justicia. Entonces, ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Estás viviendo en la práctica lo que eres por su posición en Cristo, mi hermana? ¿Están viendo progresivamente este proceso, este progreso en el proceso de tu santificación progresiva? Si no hay nada de progreso, debes evaluar tu profesión de fe para analizar si hay o no una posesión de fe. ¿Estás evaluando tu vida y no estás viendo ningún progreso? ¿No estás viendo ningún avance en su santificación? La pregunta debe ser, ¿has sido justificado? ¿Estás viviendo por la fe en Jesús y su obra? ¿O estás intentando vivir por tu propia versión de la justicia? ¿Estás intentando justificar sí mismo por tu confianza en tus propias obras? ¿O estás descansando en la obra de Cristo? Si no has sido justificado, estás todavía bajo la condenación, necesitando la justicia de Dios provista en la salvación, dado por medio de la fe. Tienes que arrepentir de tu pecado y confiar en Cristo y solo en Él y su obra. Si no tienes fe en Él, tienes que conocerlo como verdaderamente es revelado por su palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. Pero a lo mejor por otros, hay obra de justicia siendo formada en tu vida. La justificación es evidente, pero no al grado que debe ser. No a la manera que aún tú quieres ver. Tu batalla con los deseos de la carne es difícil y no estás experimentando mucha victoria en tus intentos a mortificar los deseos de la carne y vivir en el Espíritu, porque en verdad no está considerando correctamente tu libertad en Cristo. Romanos 6:11 dice, así también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. A lo mejor estás viviendo, aún como creyente, como alguien que piense que el poder del pecado es más poderoso
que el poder del Espíritu en tu vida. A lo mejor estás viviendo pensando que todavía estás encarcelado en la esclavitud al poder del pecado. No es así. O posiblemente no estás pasando tiempo con el Señor por medio de la lectura y meditación en la palabra para ser fortalecido en tu espíritu para luchar contra la tentación a pecar. La santificación progresiva es la obra del Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para transformarte a la semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús mismo oró al Padre en el Evangelio según Juan, Juan 17, 17. Orando al Padre, Él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para transformarnos. Pero cuando nuestras Biblias están cerradas entre la semana y domingo en la mañana estamos buscando, hijos, ¿dónde está mi Biblia? Pues papá, está ahí donde tú dejaste el domingo pasado. Vámonos. ¿Cómo vas a tener una vida transformada? No estás conociendo mejor a tu Señor. No estás siendo fortalecido en tu espíritu con la palabra de Dios. Qué triste es recibir la libertad del poder del pecado y no utilizarlo por no dedicarse a ser fortalecido en tu espíritu por pasar tiempo con Jesús meditando en su santa palabra. La respuesta para ti es lo mismo. Arrepiéntate de tu pecado, de ignorar al Salvador y empezar a confiar en Él más por pasar tiempo con Él continuamente para verlo digno de tu confianza. No confiamos en las personas desconocidas y correctamente. Enseñamos a nuestros hijos, no confíen en todos. Pueden confiar en los que son dignos de confianza. El Señor es digno de nuestra confianza, pero si no conoces al Señor, no va a verlo como es. La respuesta para ti es arrepiéntete de tu pecado, de ignorar a tu Salvador y empezar a confiar y caminar por fe en Él. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, los que han sido justificados, por la fe vivirá. Como justificados, ahora debemos usar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Romanos 6:13 dice. Y aunque en la carne fuimos acostumbrados a responder pecaminosamente y todavía peleamos con la tentación, capítulo 7, ahora podemos y debemos modificar los deseos de la carne para vivir en el Espíritu. El principio de capítulo 8, Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y terminando la subdivisión 2 sobre la santificación, o sea, la santificación presente, la salvación presente, que es la santificación, Pablo nos anima a seguir fieles en la batalla en este tiempo por lo que viene en la salvación futura, la glorificación. Capítulo 8, 18 hasta 8:39. La salvación futura, la glorificación. Aquí está la transición en el versículo 17 de capítulo 8.
con la entrada a la última subdivisión, la salvación, la justicia de Dios provista, lo que es la salvación pasado, presente y la salvación futura, la glorificación. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La salvación, la justicia de Dios provista, con sus tres subdivisiones: la salvación pasada, la justificación; la salvación de la pena del pecado, la muerte; la salvación presente, la santificación, salvado del poder del pecado, la esclavitud del pecado; y la salvación futura, la glorificación, cuando recibiremos cuerpos glorificados y aún seremos libres de la presencia del pecado. Y aunque el futuro todavía es tan seguro, hay tanta certeza, que Pablo podría declararlo como algo que ya pasó en la mente de Dios. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Aunque es futuro, es tan seguro que Él habla como ya pasó. El propósito de hablar sobre la glorificación en esta tercera subdivisión de la sección de la carta, hablando de la salvación, parece ser para darnos esperanza y aseguranza sobre nuestro futuro. Aun cuando nuestra batalla contra las tentaciones de la carne sea difícil, hermanos, y cuando Dios ordena que pasamos por pruebas y tribulaciones, no debemos perder el enfoque y quedar desanimados. La victoria ha sido ganado. En Cristo venceremos. Perseveramos en la fe porque nuestro Dios soberano está en control de todo. Cristo será exaltado y nosotros experimentaremos un día aún la libertad de la presencia del pecado. Romanos 8, empezando versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, Él resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sientes derrotado en tu vida? ¿Como faltas esperanza? ¿Aplastada por las presiones de la vida? Si estás en Cristo, has sido justificado. El Padre te ve como alguien que nunca pecó, todos tus pecados borrados. Que nunca pecó los pecados de comisión y tampoco los pecados de omisión, porque la justicia de Cristo ha sido imputada a tu vida. Entonces el Padre te ve como uno que ha completado la obediencia perfecta a su voluntad en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, estás no solamente justificado, estás siendo santificado.
día tras día, transformada más a la semejanza de Jesús. Cada vez que resistes la tentación a pecar por mortificar la carne, serás fortalecido en tu espíritu para resistir aún más cuando las tentaciones vienen otra vez. Si estás en Cristo, un día serás glorificado, librado aún de la presencia del pecado, mirando al Señor cara a cara. Entonces, ahora después la introducción, la condenación, la justicia de Dios necesitada, la salvación, la justicia de Dios provista, lo que incluye la justificación pasada, santificación presente y glorificación futura. Pablo entra a la próxima sección mayor de su carta, capítulos 9 al 11, la vindicación. La justicia de Dios defendida. La vindicación, la justicia de Dios defendida. No tomaremos mucho tiempo aquí ahora para entrar los pasajes, pero aún aquí podemos ver 3 subdivisiones, dividiendo la sección en pasado, presente y futuro. Pablo es muy organizado en su manera aún de escribir una carta de amor, una carta de misionero a esta iglesia. Rápidamente, capítulo 9, 1 al 29, el enfoque está en Dios. Y el sentido pasado habla, en el sentido pasado, habla de la fe pasada de Israel. 9:30 a 10:21, el enfoque en Israel. Y en el sentido presente habla de la falta de fe de Israel en el presente. Y en su sección final, capítulo 11, el enfoque está en la fidelidad de Dios como la esperanza para Israel. Eso es 9 a 11, la vindicación, la justicia de Dios defendida. Después, en el penúltimo sección, tenemos la aplicación, capítulo 12 hasta capítulo 15, versículo 13. La aplicación, la justicia de Dios practicada. Aquí, como es costumbre para el apóstol Pablo, él hace una transición desde la porción de la carta más doctrinal y teológico de su carta a las implicaciones de la teología ya presentada y explicada. A lo mejor algunos pueden pensar en Efesios 4:1, donde después de hablar sobre todas las bendiciones del cielo dado a los creyentes, Pablo dice, yo pues, Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes viven en una manera digna de la vocación que han sido llamados. A la luz de todo que han recibido en Cristo, viven en esta manera. Y desde ahí entramos a la porción de la carta con más aplicación específica, conectando las doctrinas enseñadas en capítulo 1 al 3, ahora capítulo 4 y adelante, aplicando las implicaciones de la doctrina. Pues aquí en Romanos, después que dedicar 3/4 de su carta casi, hablando del glorioso evangelio y defendiendo cómo el evangelio revela cómo el Dios justo justamente justifica a los injustos por medio de la obra del justo Jesús, quien paga la pena del pecado como sustituto penal. Pablo concluye con una doxología alabando a Cristo con la palabra recordadas en el final del capítulo 11. En una manera que nosotros debemos glorificar a Dios por la gloria de su evangelio en la exaltación de Cristo también. Cuando entendemos las glorias de este glorioso evangelio y la obra de Dios, la única manera de responder razonable es alabando a Dios. Él termina diciendo, ya leímos una vez, pero voy a leer otra vez, Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insonables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues,
¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó de ser su consejero? ¿Quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. E inmediatamente después, su adoración le lleva a la aplicación de lo que debe ser la única respuesta apropiada por todas las implicaciones del Evangelio de Dios. Por tanto, Romanos 12, 1. Por tanto, por eso, por todo lo que he declarado sobre el Evangelio, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es la única manera racional de responder. Adorando al Señor en su manera de aplicar su voluntad, las implicaciones del Evangelio. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De ahí Pablo nos exhorta sobre las implicaciones de la teología en la manera muy práctica. Y llegamos a la aplicación. La justicia de Dios practicada. Capítulo 12 y adelante, llegando a final, a la conclusión en capítulo 15, versículo 14. 15, 14 hasta 16, 27. Después que la aplicación, la justicia de Dios practicada, tenemos la conclusión. Introducción, condenación, salvación, vindicación, aplicación y la conclusión. Eso es el mapa del camino que tomaremos entre esta serie expositiva de la carta a los romanos. Mi deseo es tomar este tiempo más extensivo a presentarlo como este mapa de donde vamos, fue para que ustedes entre a lo mejor los años que estaremos estudiando Romanos, pueden ver las conexiones en la mente de Pablo y sus intenciones en dar cada sección de su carta. A veces podemos empezar a divorciar los textos de sus contextos más amplios y perder cosas importantes si no recordamos que aún con los 16 capítulos la carta fue dada a una iglesia o en una lectura que tomó solamente a lo mejor 1 hora. Entonces los hermanos escucharon capítulo 6, por ejemplo, unos minutos después que capítulo 4 y 5, dándoles la oportunidad de ver las conexiones que a veces nosotros somos dados a perder de nuestra vista. Pablo termina su carta con otra doxología y en la misma manera que sea importante conocer nuestro destino final si vamos a estar apoyados por el mapa entre nuestro viaje, conociendo el final de la carta, nos apoyará a mantener el enfoque correcto entre el camino por medio de la carta. Y ahora terminaremos con tal doxología. Mientras terminando nuestro viaje juntos por medio de la carta a los romanos, en manera panorámica, para poner algunos letreros al lado de la carretera que servirán para informarnos y guiarnos entre la jornada que estamos haciendo juntos entre los próximos años. Romanos 16, 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones, para guiarlas a la obediencia de la fe,
al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Padre.